Que las materias se quedan súper temprano. Buenas tardes, queridos alumnos y Hola, profesor. alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, aquí estamos. Qué Bien. bueno, me Esperando su alegro. clase, porque me encanta su clase. Me encanta su clase. Qué bueno, me alegro Me mucho. encanta, me encanta su clase porque me hace acordar al curso de terapeuta que tomé, entonces como que me hace un poco sentido. Qué bueno, me alegro mucho. Qué bien que puedan organizar la información y poder hacerle sentido, ¿no? Que eso es lo más importante. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, voy a partir la clase porque estamos un poco atrasados. Comentarles también que Permiso, tía, las notas... voy al refri. Hay un audio encendido. Comentarles también que la prueba todavía no la termino de corregir. Ha sido bien, bien complejo porque son muchos alumnos los que tengo, entonces me comprometo, sí les he dicho que la iba a subir la semana pasada, pero he tenido hartos inconvenientes, entonces les pido disculpas por eso, pero las notas van a estar mañana. Así que tengo que hacer un esfuerzo grande para poder llegar a cabo porque estoy, además de corregir, estoy haciendo la retroalimentación en la misma prueba de cada uno. Entonces, eso es importante. Una vez que ustedes tengan la nota en su portal, me manden un correo cada uno para poder yo subirles la retroalimentación en el mismo correo y así puedan considerar un poco el por qué tuvieron la nota que tuvieron. Así que eso es en principio. Segundo, estamos súper atrasados con las clases. Nosotros deberíamos hoy día No, no está. estar viendo... No. Carolina, parece que tu audio está abierto. Voy a revisar, profesor, espera un momentito. ¿Dónde está Que Carolina? se me abrió, para que apreté el bolsillo, que tengo los en el bolsillo. Ahí está. Entonces, la idea es que avancemos bastante rápido hoy día, porque ya la próxima clase deberíamos ver trastornos de personalidad y empezar a enfocarnos, digamos, en lo que vamos a tener en la siguiente evaluación, que es la evaluación número 2, ¿sí? Considerar que la evaluación número 2 va a ser grupal, va a ser de 2 personas. Han habido grupos que me han dicho si pueden ser de 4, yo les he dicho que no tengo ningún problema, pero que al mismo tiempo, si hacen la prueba, que la dividan en 2 y que me manden 2 pruebas del grupo de 4, para yo tener, digamos, un grupo de 2 personas igual. ¿Sí? Eso es súper importante considerarlo. Ok, vamos avanzando. Voy a compartirles pantalla porque nosotros quedamos en que vimos trastornos autistas la sesión pasada y, y necesitamos ver ahora el déficit de atención para después meternos en los trastornos de ansiedad generalizada y finalmente ver
fobia social. Entonces, en ese sentido, vamos a compartir pantalla. Y vamos a hablar ahora de lo que es el déficit de atención, ¿sí? Y acá están los criterios diagnósticos del DSM-5. Entonces, para poner atención en esto, la persona con déficit de atención siempre en el criterio A dice que es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad o impulsividad, que se interfiere con el funcionamiento o el desarrollo que se caracteriza por lo siguiente. La inatención, que es el punto 1, donde dice que 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel del desarrollo y que afecta directamente a las actividades sociales, académicas y laborales, ¿sí? Estos síntomas son, con frecuencia, va a fallar en presentar la debida atención a detalles por descuido y hace que estos se cometan errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante cualquier otra actividad. Es decir, falta en prestar atención a detalles en particular. Lo segundo, con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades que son recreativas. Es decir, la persona cuando está jugando un juego, como que pierde rápidamente la atención y quiere irse a hacer otra cosa en vez de hacer lo que te corresponde hacer. Luego, con frecuencia parece no estar escuchando cuando se le habla directamente, porque está pensando en otra cosa y como que su cabeza está pensando en 1000 detalles constantemente y eso hace que pierda la concentración. Luego, no sigue las instrucciones. Con frecuencia tiene dificultad para organizar las tareas o actividades, como que le dificulta finalmente poder ver qué es lo que es primario, qué es lo que es secundario. Con frecuencia evitan y lo disgusta, ¿cierto? O se muestra un poco entusiasta en iniciar una tarea que es requerida por alguna persona. Entonces se sienten un poco, tienden a disgustarse cuando le dicen tienes que hacer tal cual cosa cuando no lo ha hecho. Con frecuencia pierden las cosas, obviamente las cosas que son más que cosas pequeñas como libros, lápices o instrumentos, ¿cierto? Llaves, algún papel que han tenido de trabajo, que en realidad los consideran poco importantes y por eso tienden a perderlos. Se distraen con facilidad frente a estímulos que son externos, y en el fondo lo importante acá es que esa persona, si ustedes se fijan, es una persona que está observando los 360 grados todo el tiempo. Y eso es lo particular del déficit de atención. Una persona que observa los 360 grados todo el tiempo, como no tengo la capacidad de estar observando todo el tiempo todo eso, en realidad siempre me voy a desconcentrar y siempre voy a perderme en algún detalle de algo que es importante. Entonces, con frecuencia olvidan actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, hacer algunas diligencias en particular, ¿cierto? Devolver cosas o devolver una llamada por una persona que tenía que llamar, acudir a una cita, como que tienden a olvidarse un poco de todo eso. ¿Por qué? Porque están metiéndose en muchas informaciones constantes. Una persona que tiene un déficit de atención está, por ejemplo, en la escuela, ¿cierto? Y está escuchando lo que dice la profesora, está escuchando lo que dice el alumno detrás, está escuchando lo que dice el compañero de al lado, y finalmente, como no tenemos la capacidad para estar atento a todos esos estímulos, la persona finalmente tiende a distraerse. Y es por eso que finalmente nosotros tenemos la dificultad de poder darles instrucciones a las personas con estas características, ¿cierto? Porque no van a estar atentos a todos los estímulos que ellos tienen pensado hacer. Ahora, la segunda parte es la persona que está con hiperactividad e impulsividad. Entonces, lo que dice acá es que eso tiene que haber 6 o más de los siguientes síntomas que se han manifestado durante por lo menos 6 meses y que en realidad tiene que pensar en lo siguiente. Con frecuencia, juguetea con golpes, ¿cierto? Tiende a usar las manos, los pies, ¿cierto? Está como muy inquieto y tiende a ser muy brusco. Se levantan en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que debería estar tranquilo. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Y está muy ocupado actuando como si fuera una persona que esté como
lleno de energía, una situación de mucha exacerbación mecánica, ¿cierto? Corporal, que impide que haga algo realmente más tranquilo. Entonces, todo eso tiene que ver con la hiperactividad o impulsividad. Ahora, tenemos que considerar que el trastorno por déficit de atención puede o no que tenga hiperactividad o impulsividad. Lo importante es entender la inatención, ¿cierto? Y si es solo inatención, es un trastorno de déficit de atención sin hiperactividad. Mi hija, por ejemplo, tiene un trastorno de atención, déficit de atención sin hiperactividad y por lo general suele olvidar las cosas, ha tenido la necesidad, digamos, de poder organizar sus tareas de manera más ordenada, ha sido bastante complejo poder llevar eso y finalmente logra con esfuerzo lograr lo que se le pide, pero con harto esfuerzo, con harta paciencia, ¿sí? Ahora, eh, lo importante acá es entender de que estos síntomas de inatención o hiperactividad, ¿cierto? Van a estar presentes antes de los 12 años de vida. Perdón, alguien me está hablando en un chat. Eh, Carolina, tú tienes un déficit de atención desde chica, ¿cierto? Cumple con todos los criterios en realidad, ¿no? Y es un déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Sin hiperactividad, claro. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar muy preocupados de observar por qué tenemos esta inatención. Ahora, si nosotros pensamos bien un poco de dónde proviene el déficit de atención, tenemos que pensarlo en términos genéticos de vulnerabilidad biológica o bien factores ambientales. Si estamos hablando de términos genéticos, por lo general lo que pasa es que una persona con déficit de atención nace inestable emocionalmente. ¿Y por qué nace inestable emocionalmente? Porque probablemente la mamá en su gestación pudo haber tenido algún impacto situacional, de alguna experiencia problemática, de alguna actividad que probablemente no fue muy agradable, etcétera, de manera constante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el niño cuando empieza a formarse, ¿cierto?, en el vientre, a, la- a los 4 meses de gestación empieza a desarrollar el oído. Y cuando eso ocurre, el niño empieza a escuchar sonidos del exterior como sonidos del interior. Entonces, si la mamá está con un latido cardíaco constante, tranquilo, estamos en una placenta agradable, donde no tengo ningún problema de nada, donde estoy sintiendo sonidos constantes, tanto del órgano interno como de los sonidos externos, si la mamá presenta alguna situación compleja, ¿cierto? Esa mamá va a tener un grado de atención selectiva y va a generar un impacto de temor, y ese temor se va reflejado en el oído del bebé, donde va a escuchar sonidos más fuertes, más intensos y de repente, así como de la nada. Y esos sonidos se empiezan a exacerbar, ¿cierto? Cada cierto tiempo y ese niño empieza a saltar constantemente. Entonces, cuando nace inestable emocionalmente, entonces crea una hipersensibilización a los sonidos ambientales. Entonces ese niño finalmente está tratando de observar todo lo que ocurre a su alrededor para no sentir un susto determinado, porque eso finalmente le genera un grado de incomodidad o de inestabilidad emocional finalmente, y hace de que ese niño se preocupe 100% de todo lo que ocurre. Como no tenemos la capacidad de observar 100% todo lo que ocurre a nuestro alrededor, estamos constantemente hipervigilando todo lo que ocurre, tenemos la necesidad de que en algún momento tenemos que descansar, porque como estamos súper hipervigilantes, necesitamos en algún momento, como homeostasis, un descanso. Entonces aparece un estímulo en particular que me llama la atención y me quedo pegado con ese estímulo. Entonces, como me quedo pegado en ese estímulo, finalmente olvido el resto y como que no le doy prioridad a las situaciones que probablemente puedan ser más importantes. Entonces, eso hace de que yo tenga inatención, al fin y al cabo. Y eso es lo que ocurre finalmente en cada uno de estos criterios, ¿cierto? Con frecuencia parece no escuchar, con frecuencia no siguen las instrucciones porque están viendo otras cosas. Entonces, son personas que siempre están preocupadas de estar atentas a cada una de las cosas que les pueden llamar la atención.
Entonces, claro, eso crea finalmente grados de inseguridad finalmente y de malestar emocional, porque en realidad lo que aquí ocurre es que la persona eh, debiera, digamos, tener problemáticas en el funcionamiento social, académico, laboral, ¿cierto? Y que le genere un problema significativo, donde se va a ver inmerso en varias problemáticas, donde los papás probablemente lo empiecen a retar, en el colegio te empiecen a retar, o en el trabajo te empiecen a decir, ya, pues pone atención, y uno se empieza a sentir más incómodo, y finalmente hace de que uno se sienta más inestable emocionalmente, y cuando estoy inestable me preocupo más de ciertas cosas, y al fin y al cabo tiendo a cometer más errores. Entonces, indudablemente que hay que considerar que estos síntomas que presenta la inestabilidad emocional, que están relacionadas con la inestabilidad emocional, no pueden estar exclusivamente debido a un curso de esquizofrenia u otro trastorno psicótico, o no se explica mejor por otro trastorno mental como el estado de ánimo, el trastorno de ansiedad, o el trastorno disociativo, los trastornos de personalidad, o intoxicación, o abstinencia de sustancias. Porque puede que estos cuadros sí presenten los mismos síntomas de inatención, pero en realidad estamos hablando de otro tipo de trastorno, ¿sí? Entonces, fijémonos ahora, espérenme, un segundo que algo dejé, no alcancé a hacer. Quiero que veamos un video pequeño de esto que estamos hablando para que podamos entender mejor de qué estamos hablando. Ok, entonces ahora voy a compartir de nuevo. Ahora sí. Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que no está quieto nunca, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima, que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quitan los juguetes y no nos los devuelve o los pierde. Es difícil jugar con él, porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados, porque molesta y nos distrae. El profe ve que Pablo no sigue el ritmo de la clase, que se despista por cualquier cosa y no se concentra, interrumpe todo el rato y nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ningún minuto. No respeta los turnos ni las reglas, siempre se cuela. Su médico le ha diagnosticado trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudarle. Los papás preparan un calendario de tareas. Así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos tanto con él cuando está nervioso. Y le recordamos sus tareas.
mamá dice que hay que tener paciencia. El profe la ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora lo entiende mejor. Y todos estamos más contentos. Pablo ahora se siente comprendido. En tdahitu.es trabajamos para que todo el mundo comprenda mejor a los niños como Pablo. Hagamos visible lo invisible. Bien, ese es un video para poder entender un poquito cómo es que podremos trabajar un proceso más psicoterapéutico a las personas, sobre todo los niños que están con ciertas dificultades de concentración. Y en realidad lo importante acá es poder observar cómo es que podemos presentar ciertas tareas, ¿cierto?, que vayan permitiendo tener un orden específico, precisamente porque una de las cosas que necesitamos trabajar es el grado de inestabilidad emocional. El niño o el adulto que está con un déficit de atención siempre presenta una inestabilidad emocional, y es precisamente lo que quiero ver ahora, sobre todo porque el déficit de atención se asocia mucho a un trastorno de ansiedad. Ahora, hay que saber diferenciar un poco también cuando estamos en presencia de un déficit de atención o cuando estamos presentando un trastorno de ansiedad, porque los síntomas pueden ser similares. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahora respecto al video que acabamos de ver para continuar la clase. Profesor, Sí, como lo estaba viendo, hacer a grandes comentarios, ¿no? Que antes el trastorno de déficit atencional, cuando a los niños eh, los consideraban en los colegios que no servían para estudiar, que no servían para esto, que no servían para nada. claro. En mi época, porque un tratamiento, como se está abordando actualmente, no había en mi época de niñez, por ejemplo, no había. Claro, sí, podrían estar muy en pañales antiguamente. El déficit de atención, sobre todo las personas con déficit de atención con hiperactividad, eran personas que pensaban que tenían un trastorno de la conducta disruptiva, que nunca hacían caso, que no lograban concentrarse, entonces pensaban que habían dificultades en la inteligencia, que no tenían la capacidad de poder lograr objetivos, precisamente por eso. Entonces, si nosotros pensamos que la persona hoy día está un trastorno con déficit de atención es producto de una inestabilidad emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy constantemente preocupado de lo que tengo o no tengo que hacer, ¿cierto? Eso crea finalmente un cuadro de tener que utilizar un mecanismo de defensa, de dedicarme a atender lo que más me importa o lo que siento que verdaderamente me llama más la atención. Entonces, en ese sentido hay que considerarlo como un elemento fundamental a la hora de poder tener un trabajo psicoterapéutico. Ahora en adultos el trabajo psicoterapéutico tiene mucho que ver con el tema de la autoorganización. Obviamente las personas utilizan ya hoy día se utilizan los celulares para poder tener un calendario particular, organizarse en ciertos horarios y determinar también un poco que su inestabilidad emocional está relacionada con la sobrepreocupación de eventos futuros. Y esa sobrepreocupación se empieza a disminuir en la medida que voy dándome cuenta que voy funcionando de acuerdo a lo que requiero en el momento, ¿no? Y no tratar de anticiparme a cosas, porque si viene la anticipación, me empiezo a desconcentrar rápidamente e incluso lo que ocurre es que empiezo a tener una frustración respecto a algo que estoy haciendo y que no alcanzo a terminar porque necesito hacer otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso está relacionado con un grado anticipatorio, de decir, tengo que hacer esto primero, no, tengo que hacer esto después, y me genera una especie de problemática y frustración grande que finalmente termino reaccionando con desánimo, con desaliento, con rabia, con pena, ¿cierto? Con llanto incluso, en base a algo que tengo que hacer y no lo he logrado. Entonces, por eso es súper importante poder entender cuáles son los criterios, más que los criterios, cuáles son las prioridades que uno tiene que manejar de tal forma que
uno lo sienta como algo prioritario, ¿cierto? Antes que empezar a agarrar por distintos puntos y no terminar nunca nada. Entonces, acá lo que se espera es que la persona pueda tener ese orden y además comenzar a manejarse un poco en no anticiparse tanto a hechos que probablemente pudieran ser de mayor responsabilidad o de mayor preocupación, sino que dedicarle atención a lo que estoy viviendo en el presente. Eso es súper importante como para poder trabajar. Y ahora lo que quiero mostrarles un poco es lo que tiene que ver con el trastorno de ansiedad, ¿cierto? Espérenme, denme un segundo. ¿A dónde estoy? Acá estoy. Y vamos a hablar un poco de algunos elementos básicos, algunos conceptos básicos que tienen que ver con la ansiedad propiamente tal o con los conceptos que de repente tendemos a confundir. Pensemos en la angustia. La angustia que viene de la palabra angor, que tiene que ver con estrechez, con sofocación, ¿cierto? Con constricción, de una persona que se siente verdaderamente apretada, como que el cuerpo finalmente crea un sistema somático visceral, ¿cierto? Que tiene que ver con un sistema respiratorio, como porque siento que algo es amenazante y genera un descontrol. Eso se llama angustia, donde finalmente es algo frente a un temor desconocido, algo que yo no sé qué es lo que va a haber, le presento una angustia determinada por algún evento traumático, por una situación determinada, por una inestabilidad emocional. Es decir, cuando me doy cuenta de que algo no realmente no tiene algo, es algo legítimo que puedo, digamos, sentir temor, es algo que yo creo que probablemente me va a generar algo, se genera la angustia. Distinto al miedo o temor, que es una reacción defensiva, que es instantánea, cuando la persona se enfrenta a algún peligro determinado. Generalmente lo que pasa aquí es cuando la persona presenta un posible daño, se activa un sistema de alerta y ese sistema de alerta se transforma en una estructura ansiosa, ¿cierto? Que tiene que ver con algo anticipatorio frente al miedo o tenerle miedo al miedo en el fondo. Y el pánico, claro, es un miedo mucho más intenso, que es un terror frente a alguna situación determinada, ¿cierto? Acompañado de una sensación de descontrol, donde siento que voy a tener un peligro de muerte. Ese es el pánico, siento que me voy a morir, ¿sí? Entonces la angustia nuevamente es una situación de mucha tensión, de mucho sintomatología somática, generalmente está relacionada con la respiración, donde siento de que me falta el aire y que no puedo lograr saber exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces genera una angustia porque no tengo conocimiento de que algo me va a pasar. Es la angustia, que es mucho más psicológica. El miedo es algo mucho más fisiológico, ¿no? Porque tiene que ver con una emoción determinada frente a una situación de peligro. Y el pánico tiene que ver con algo mucho más intenso, mucho más complejo, donde siento que me voy a descontrolar frente a esta sensación de que me voy a morir. La fobia también es un tema que es un miedo también intenso, persistente, que dura mucho más, ¿cierto? Que es excesivo, pero irracional, frente a situaciones concretas, en general Profesor, acompañado de conductas de evitación. ¿Sí? Dígame. usted me explicó recién que el miedo como que se percibía más en la parte fisiológica, ¿cierto? Claro. ¿Sí? Y el pánico, para diferenciarlos bien, es lo interno, es lo que se siente bajo la presión, los llamados ataques de pánico, ¿o no es lo mismo? Sí, exactamente. Es que el miedo o temor es una reacción muy propia, defensiva del ser humano cuando siento que hay una situación de peligro. Ese es un miedo, pero el pánico es un miedo mucho más intenso, donde siento un terror determinado de que siento de que voy a perder el control de mi propia capacidad física porque creo que me voy a morir. ¿Te fijas? Entonces, cuando estoy con un ataque de pánico, es eso lo que ocurre finalmente y aparecen toda una serie de síntomas complejos donde siento que se me acaba el aire, donde estoy teniendo mayor taquicardia, donde siento que voy a tener un ataque cardíaco, donde siento que finalmente voy a desaparecer de este mundo. Entonces, ahí es cuando me estoy dando cuenta de que es un terror, porque aparte del terror vienen los síntomas que hace que yo pierda el control. ¿Sí? Profe, No pero hace- perdón, ese estímulo del pánico es como más interno, por así decirlo, como que pasa más en la mente de la persona, porque el miedo o temor es producto de algo que pasó, como un ruido fuerte,
Correcto, sí. Sí, exactamente. El pánico es algo más interno, es algo creado, digamos, en base a una idea particular, ¿cierto? Tengo una idea de que algo terrible va a ocurrir, esa idea se transforma en un síntoma, yo empiezo a darme cuenta del síntoma, empiezo a darme cuenta de que no estoy funcionando adecuadamente y empiezo a tener un descontrol respecto a mi situación más bien motora, ¿sí? Pero sí, efectivamente es de una situación más interna, ¿sí? Ok, la fobia es un miedo intenso, pero es persistente, ¿cierto? Donde es un miedo excesivo, pero irracional, frente a algún objeto o situaciones concretas que me van a generar alguna conducta de evitar finalmente el problema. Cuando hablemos de fobia social lo vamos a entender un poquito más claro. Una ansiedad flotante es una experiencia emocional ansiosa, persistente, de una causa desconocida, pero que puede ponerse de manifiesto por diversos acontecimientos o pensamientos. Por ejemplo, cuando estoy súper hiper preocupado de que a mi hijo les pase algo, o que en el trabajo me van a despedir, o que con la pareja probablemente me va a retar porque llegué tarde. Es una ansiedad flotante, ¿sí? Que no tiene que ver con una fobia, porque claramente es una experiencia emocional ansiosa que persiste, como que siento de que algo va a ocurrir o que algo terrible puede ocurrir, pero que no sé exactamente si va a ocurrir, ¿se fijan? Y en contraste con la ansiedad situacional es solamente una ansiedad específica frente a una cosa determinada. Ahora, dentro de la evolución de los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad no había sido considerado hasta fines del siglo XIX. Fue Freud finalmente cuando entendió que la ansiedad podía ser considerada con un concepto de neurosis. Y esa neurosis finalmente la consideraba como una situación que estaba producida un temor por una situación interna no resuelta, ¿sí? Con conflictos inconscientes. Pero el DSM-3, ¿cierto? Ya recoge esta diferencia y hace desaparecer el concepto de neurosis y pone el trastorno de ansiedad como tal, como trastorno. Y fíjense acá un poco en la evolución. En el año 1880, ¿cierto? Se hablaba de neuroestenia. La neuroestenia era una situación compleja donde la persona vivía experiencias de pánico, de malestar, de inseguridad, de nerviosismo, de sentir que algo terrible va a pasar, y eso era como a nivel general. Pero Freud separó esta neurastenia en 4 puntos. Primero, la neurosis de angustia. Segundo, la neurosis fóbica. Tercero, la neurosis obsesiva. Y cuarto, la neurosis histérica. Ahora, en el DSM-3, en el año 80, la neurosis angustia la dividió en trastorno de ansiedad generalizada y segundo, trastorno de pánico. La neurosis fóbica la puso como agorafobia, como fobia social o fobia simple. La neurosis obsesiva la transformó en un trastorno obsesivo compulsivo y la neurosis histérica la dividió en trastornos conversivos y trastornos disociativos que hasta el día de hoy se siguen considerando como tal, ¿sí? El DSM-3 en el año 87, que es el DSM-3 revisado, siguió funcionando exactamente igual, ¿cierto? Y en el DSM-4 en el año 94 lo mantuvo de la misma manera, ¿sí? Entonces, en el criterio ahora, en el DSM-10, en el CIE-10, perdón, aquí aparecen algunas definiciones, ¿cierto?, de los tipos de trastornos, que primero aparece el trastorno de angustia fóbica, segundo aparece el trastorno por pánico, tercero el trastorno de angustia generalizada, o sea, sí, bien digo, angustia generalizada, luego el trastorno obsesivo compulsivo y finalmente el trastorno por estrés grave y trastornos de adaptación. En ese sentido, el DSM-4 también habla un poco lo mismo, ¿cierto? Trastorno de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con agorafobia, agorafobia sin historia de trastornos de angustia, ¿cierto? La fobia específica, la fobia social, el obsesivo compulsivo, los trastornos por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, la ansiedad generalizada, la ansiedad debido a una enfermedad médica, la ansiedad debido a una inducción por sustancia, ¿cierto? Y el trastorno de ansiedad no especificado. Y luego el DSM-5 incorporó, además de toda esta clasificación, lo que es el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Y en realidad añade estos puntos, ¿cierto? Porque en realidad el trastorno de ansiedad por separación no estaba considerado
y pensaban que era un componente dentro de una ansiedad generalizada, pero era una ansiedad más específica. Y generalmente los niños generan estos síntomas precisamente cuando se les quita, digamos, la figura de apego o la figura significativa de un momento a otro por alguna situación en particular, ¿cierto? Y eso se llama ansiedad por separación. Y el mutismo selectivo también en los niños se empezaron a dar cuenta de que las personas cuando tenían este problema de ansiedad creaban una selección particular de la información que necesitaban obtener del por qué estaban teniendo esta estructura ansiosa y tendían a esconder o tendían a no decir lo que realmente era importante, entonces se lo posicionaron como mutismo selectivo, ¿sí? Ahora, dentro de DSM-5, lo que define aquí que los trastornos de ansiedad van a diferir unos de otros en los tipos de objetivos a situaciones que inducen el miedo, o es decir, el objetivo particular que me induce el miedo va a ser característico. Por ejemplo, si yo tengo miedo a una situación social o si tengo miedo a una situación que algo va a ocurrir y que no necesariamente va a ocurrir, vamos a ir a categorizarlo dependiendo del objetivo o situación que induzca ese miedo. Luego analiza las diferencias a las situaciones que se le temen, ¿cierto? En el fondo lo que ocurre aquí es que los pensamientos o creencias que tengo en base a una situación en particular no van a ser las mismas que voy a tener con otro tipo de situaciones. Entonces, se analizan las diferencias de acuerdo a la situación que van a temer las personas. Estos trastornos de ansiedad también tienden a ser persistentes, que por lo general van a durar entre 6 meses o más. Sin embargo, puede existir una flexibilidad en el criterio, porque si ustedes piensan, por ejemplo, que una persona está con una ansiedad generalizada, pero cursa 3 meses con sintomatología, uno podría pensar que esa persona podría estar en presencia de un trastorno de ansiedad, pero en observación hasta que cumpla el periodo determinado. Una persona con trastorno de ansiedad tiende a sobredimensionar siempre las situaciones de peligro. Eso es lo importante que tienen que considerar, que sobredimensiona el peligro frente a una situación amenazante y la estimación, ¿cierto? Si la evaluación de peligro es real y acorde a la situación, debiese ser parte de la labor del clínico, ¿cierto? Tomando en cuenta, por ejemplo, los factores culturales. Por ejemplo, si una persona tiene un trastorno de ansiedad frente a un peligro que es evidente, indudablemente que no lo vamos a considerar como un trastorno ansioso, sino que por una situación peligrosa que realmente la persona se tiene que defender frente a esa situación en particular. Y muchos de los trastornos de ansiedad, ¿cierto?, van a empezar en la infancia, ¿cierto? Y por lo general, en la infancia no se habla de trastornos ansiosos, sino que se habla más bien una persona que cumple a partir de los 16, 17 años ya empieza a haber una estructura ansiosa porque finalmente se dice que la persona a esa edad puede comprender con mayor claridad cuándo una cosa puede ser peligrosa, ¿no? Pero eso en realidad hoy día no es tan así. Los niños ya están teniendo estructuras o trastornos de ansiedad generalizada y es importante considerarlo para poder diagnosticarlos a tiempo, ¿sí? Algunas definiciones de ansiedad que quise poner acá, Spielberg, ¿cierto? Dice que es un trastorno emocional displacentero caracterizado por sentimientos subjetivos de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Como que estoy teniendo ciertos sentimientos, ciertas dinámicas o ciertos pensamientos que me provocan una aprensión, una preocupación constante, ¿cierto? Frente a algo que estoy percibiendo como amenazante que no necesariamente lo es, ¿cierto? Pero es un estado emocional displacentero donde mi sistema nervioso autónomo es el que va a empezar a generar esta sintomatología. El APA dice que es una anticipación aprensiva de un daño o desgracias futuras acompañado de un sentimiento de disforia o de síntomas somáticos de tensión, más o menos un poco similar. El objetivo del daño anticipado puede ser interno o externo, o sea, puedo tener una sensación interna de que algo me va a ocurrir a mí o externo de que una situación de afuera puede generarme algún problema. Y el Caponi habla un poco de trastornos de la afectividad que se presentan como un estado emocional desagradable asociado a cambios fisiológicos, es decir, que voy a tener cierta sintomatología como palpitaciones, tensión, voy a tener sudoración de manos, voy a tener mayor taquicardia, ¿cierto? Voy a transpirar, voy a apretar más la mandíbula, voy a tener una serie de síntomas que van a permitir entender que la persona está en una estructura ansiosa. Entonces, en realidad lo que dice aquí Caponi es que son manifestaciones intrapsíquicas, o sea, como que yo lo estoy interpretando como algo amenazante.
hay que entender que necesitamos comprender que si existen este tipo de enfermedades que le estoy presentando, tenemos que descartar rápidamente que es un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, el hipertiroidismo, la fibromialgia, el lupus, ¿cierto? Son enfermedades que tienen que ver, sobre todo el lupus y la fibromialgia, con el sistema inmune y que en realidad los síntomas pueden ser muy similares, pero hay que considerar poderse clasificar si que la persona presenta esta condición antes de presentar o indicar de que es un trastorno ansioso. Y por eso hay que realizar un buen cuadro, un buen encuadre, en realidad, en base a la entrevista clínica. Una ansiedad normal versus la ansiedad patológica, ¿sí? Una ansiedad normal es una emoción psicobiológica básica, adaptativa, ante un desafío o peligro presente o futuro, ¿cierto? Que es presente, que es claramente una persona se va a sentir un poco insegura respecto a una situación que cree que no va a poder controlar. La función es motivar las conductas apropiadas para superar, digamos, dicha situación. ¿Y qué es lo que hace por lo general? Voy a tener la característica de poder saber cuál es la magnitud que tiene la problemática para poder saber cómo voy a funcionar en base a esa situación. Como una respuesta normal, las personas tienen temor, van a tener una preocupación, van a ver una aprensión, va a haber un estado de alerta, ¿cierto? Se te va a agitar el corazón, vas a poder sentir que puedes contar con ayuda, digamos, para poder escapar de un peligro real. Pero la ansiedad patológica son respuestas exageradas, no necesariamente ligadas a un peligro, sino que es una situación o un objeto externo, ¿cierto? Y puede llegar a ser tan incapacitante que puedes perder el control, ¿cierto?, de tu conducta, ¿cierto?, o de una situación en particular, ¿sí? Va a ocurrir de un modo innecesario y desproporcionado, interfiriendo negativamente de forma integrativa en la vida del sujeto. Es decir, que esto va a ocurrir de manera tal que puede pasar en un lugar laboral, en una situación social o en una situación familiar. Puede generar incomodidad o sufrimiento prolongado y generar ciertas obsesiones respecto a esa sintomatología que tú estás generando por la incomodidad que te estás generando, ¿cierto? Porque el sufrimiento es prolongado y se caracteriza por temores inadecuados que perturban finalmente el funcionamiento cotidiano de la persona y a lo largo del tiempo. Fijémonos en las respuestas adaptativas versus las respuestas desadaptativas. Una persona con una respuesta adaptativa va a tener una ansiedad particular y que se va a manifestar por la falta de aire, por ahogo, ¿cierto?, por un sobresalto. Se evidencia como posibilidad de que pueda ocurrir algo, cualquier cosa, como una incertidumbre, como una inseguridad. Eso es una respuesta adaptativa. Pero una respuesta adaptativa puede ser la angustia, ¿cierto?, que posee un carácter más bien somático, visceral, ¿cierto?, la opresión del pecho, ¿cierto?, el sobrecogimiento, se viviese como una amenaza de muerte inminente, ¿cierto?, y la pérdida de descontrol de uno mismo sin saber qué atenerse, ¿sí? Entonces, eso es importante considerar cuándo es adaptativo o cuándo no es adaptativo. Fijémonos ahora en los criterios de los trastornos de ansiedad generalizada. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? La ansiedad va a ser una preocupación excesiva, ¿cierto?, que es anticipatoria frente a una situación que probablemente pueda ocurrir o no, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa al individuo? Le es difícil controlar esta preocupación porque es constante, como que no la puedo dejar pasar de lado y no la pierdo de vista. Y esta ansiedad va a generar ciertas sintomatologías que tienen que estar asociadas a 3 o más de los siguientes síntomas. Lo que va a ocurrir es que va a tener una inquietud o sensación de estar atrapado, como tener los nervios de punta. Va a haber la posibilidad de que te estás fatigando fácilmente. Van a haber dificultades para concentrarse, para quedarte con la mente en blanco. Va a aumentar tu irritabilidad. Va a haber tensión muscular. Van a haber dificultades en el sueño, ¿cierto? Van a haber problemas en la higiene del sueño para dormirse, para continuar durmiendo, o un sueño inquieto que va a ser insatisfactorio al final. Además, esta ansiedad o preocupación de estos síntomas físicos van a causar un malestar clínicamente significativo. O sea, todos estos síntomas indudablemente que no te van a dejar tranquilo y vas a estar constantemente siempre tenso frente a la preocupación que estás teniendo. También es importante entender que esto no se puede atribuir a efectos fisiológicos, porque generalmente cuando una persona tiene un consumo de drogas o algún medicamento o alguna afección médica, como el hipertiroidismo, ¿cierto?, va a producir esta sintomatología de estar constantemente preocupado y que va a generar síntomas físicos, ¿cierto?, que van a causar
que van a ser considerados probablemente como un trastorno de ansiedad generalizada, pero tenemos que considerar que es producto de alguna sustancia o de alguna droga o de alguna droga o un medicamento o alguna afección médica. Y ojo que esta alteración de trastorno de ansiedad generalizada no se puede explicar mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico. Sí, efectivamente la persona que tiene un trastorno de pánico indudablemente va a estar preocupado en que no voy a tener ciertos síntomas que me van a generar un malestar. Y en realidad el ataque de pánico está muy relacionado con que estoy teniendo una situación particular donde me estoy dando cuenta que estoy generando mayor síntomas y esos síntomas me hacen entender de que voy a perder el control, indudablemente que no es un trastorno de ansiedad generalizada, sino que es un trastorno de pánico. Profesor, Una evaluación, sí, dígame. ¿cuánto sería más o menos, o sea, una proyección entre la comorbilidad que hay entre la ansiedad generalizada y la depresión? Fíjate que cuando hay una ansiedad generalizada y una depresión, uno por lo general no puede asociar esos dos diagnósticos. Lo que ha hecho la psiquiatría es poner un trastorno de ansiedad con sintomatología mixta. Eso es lo que generalmente ocurre cuando uno hace un diagnóstico. Es decir, cuando una persona tiene síntomas ansiosos, por lo general va a tener sintomatología depresiva. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente, tengo una preocupación constante de algo que va a ocurrir o no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir, pero es una preocupación constante. Eso me va a traer síntomas de problemas de atención y concentración, problemas de memoria, angustia, taquicardia, bruxismo, sequedad bucal, ideas obsesivas, miedo desproporcionado a ciertas cosas, que me generan un malestar tan grande que hace generar un desgaste físico y emocional muy alto, y eso me hace derivar a sintomatología depresiva como aburrimiento, desánimo, desaliento, sentimientos de culpa, me fatigo fácilmente, llanto, pena, ideas de suicidio. Si estoy en esa línea, estoy hablando de una estructura ansiosa con sintomatología mixta. ¿Te fijas? Entonces, la comorbilidad tiene que ver un poco que en realidad qué va primero, qué viene segundo, ¿no? Si yo estoy pensando que esto es una dinámica, la sintomatología depresiva está muy relacionada con una sobrepreocupación de algo, estaríamos pensando que es un trastorno ansioso, ¿sí? Pero con sintomatología mixta. Eso es como lo más característico que se ve hoy día cuando se trata de síntomas que tienen que ver con la estructura ansiosa y con la estructura depresiva. Ahora, en realidad acá tenemos que entender de que las personas pueden tener siempre los mismos síntomas, pero tenemos que darnos cuenta un poco cómo pesquisamos finalmente la problemática y ahí tenemos que fijarnos netamente en los criterios, sobre todo en el criterio A, ansiedad o preocupación excesiva, que eso me va a generar síntomas, ¿cierto? Y que eso finalmente me va a generar un malestar clínicamente significativo y que no va a ser alterado por otra condición fisiológica como las sustancias, ¿cierto? Una droga en particular, y que no va a ser explicado por otros trastornos, digamos, como la ansiedad, la preocupación de tener ataques de pánico, ¿cierto? O la valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, porque la persona cuando tiene una ansiedad social o fobia social, tiene una valoración negativa de sí mismo porque no sabe que va a funcionar, entonces genera una preocupación determinada y esa preocupación finalmente me trae la misma sintomatología de la ansiedad social, pero está creado más que nada por una fobia social que ha creado esa persona que ha creado una valoración negativa de sí mismo y eso hace generar preocupaciones de que piensa de que las cosas no van a resultar como espera, ¿sí? Lo mismo con el trastorno obsesivo compulsivo, lo mismo con los trastornos de ansiedad por separación, los recuerdos sucesos traumáticos, el trastorno por estrés postraumático, el aumento de peso, la anorexia, ¿cierto?, nerviosa, o dolencias físicas en los trastornos de síntomas somáticos, percepciones e imperfecciones y todos los trastornos dimórfico corporal, o tener una enfermedad grave, trastorno de ansiedad por alguna enfermedad en particular. Entonces, eso hay que considerarlo como evidencia para poder descartar si efectivamente estamos pensando en trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Ahora, dentro de la epidemiología, en Estados Unidos dicen que hay un 2,68% en varones y un 8,82% en mujeres. O sea, hay más mujeres que hombres. Ahora, ¿por qué generalmente la mujer siempre vive más preocupada de no cometer errores que el hombre que tiene, por ejemplo, un repertorio de conductas donde puede tener la capacidad de mayor enfrentamiento a las cosas, porque así ha crecido dentro de una historia cultural significativa? Entonces, por eso probablemente existan más mujeres que hombres de tener este cuadro.
¿sí? El 25% de la población mundial experimenta algún trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas, bastante alto, ¿cierto? Y menos del 30% del total de los pacientes afectados busca atención por parte de un profesional especializado. Entonces, como que no hay mucho diagnóstico, no hay mucho tratamiento y hay mucho diagnóstico precisamente por eso. Fíjense acá un poco la gráfica, ¿cierto? Respecto a los otros trastornos que tienen que ver con la ansiedad, los trastornos de pánico, los trastornos con agorafobia, sin trastornos de pánico, los trastornos de ansiedad social, los trastornos por estrés postraumático, los trastornos obsesivos compulsivos, versus el trastorno de ansiedad, ¿cierto? Hay un 28,8, casi un 30%, versus los otros que están cursando, ¿sí? En Chile, bueno, esto es del año 2007, hoy día puede ser un poco más, hay un 12,6% de la población que sufre este trastorno, y la razón entre hombres y mujeres es un 3:1, o sea, cada un hombre y 3 mujeres con un trastorno con estas características. Hoy día yo me he dado cuenta que son pocos los hombres que tienen un trastorno de ansiedad, a no sé que sea un trastorno que esté encubierto, donde evidentemente uno, después de una cantidad de sesiones, se logra dar cuenta de que la persona, el hombre, podría tener un trastorno de ansiedad generalizada, pero no tiende a darlo como motivo de consulta, ¿no? Entonces ahí como que uno podría pensar de que también existe la posibilidad que las mujeres que son por lo menos más honestas en decir o en verbalizar verdaderamente su motivo de consulta, los hombres por decir hacer que tenemos menos capacidad de poder expresar cierto temor frente a ciertas cosas, ¿sí? La prevalencia por trastorno, ¿cierto? La fobia social está en un 13,3, la fobia simple un 11,3, los trastornos por estrés postraumático están en un 7,8%, la agorafobia con o sin pánico en un 5,3%, los trastornos de ansiedad generalizada están en un 5,1%, los trastornos de pánico un 3,5% y el obsesivo compulsivo un 2,5%. Creo que andan un poco similares a lo que es hoy día en el año 2025, de acuerdo a los motivos de consulta que he tenido yo en mi consulta. La comorbilidad, a propósito de qué es lo que tenemos que considerar, es lo que estaba hablando el compañero, ¿no? Tenemos que pensar de que si hay un trastorno de personalidad, por ejemplo, por evitación, por dependencia o trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, tenemos que darnos cuenta, sobre todo en las personas adultas, porque en las personas menores a 18 años no podemos pensar en una comorbilidad de trastorno de personalidad. Tenemos que considerar que probablemente tengan la posibilidad de pensar que ese trastorno es el que prevalece por sobre el trastorno de ansiedad. Lo mismo con los trastornos adaptativos, los trastornos del estado de ánimo depresivo, los trastornos con ansiedad, los mixtos con ansiedad y estado de ánimo depresivo, los trastornos de comportamiento y los trastornos del estado de ánimo, depresivo mayor, episodio único, depresivo mayor recidivante, ¿cierto? Y el trastorno distímico. Tenemos que considerar esos trastornos a la base antes de poder diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Por eso es importante entender de que si una persona está con un episodio depresivo y está teniendo los mismos síntomas que un trastorno de ansiedad generalizada, vamos a pensar primero que la persona tiene un trastorno depresivo, o bien si la persona está sobrepreocupada y su depresión está ligada a esa ansiedad, vamos a pensar primero que es un trastorno de ansiedad. Pero aquí no se preocupen mucho de qué va primero, qué viene después. Nosotros cuando empecemos en la segunda evaluación, vamos a tener un estudio de caso donde probablemente tengamos un caso donde ustedes puedan pensar o pesquisar de que probablemente convivan dos trastornos. Lo importante acá, más allá de que ustedes digan que hay dos trastornos, puedan diferenciar por qué pusieron uno y por qué pusieron otro. A mí me interesa que ustedes tengan un argumento particular de por qué están poniendo un trastorno por encima de otro. Y eso tiene que ver un poco con el criterio del profesional, ¿no? Y por eso que es importante que ustedes se atrevan a posicionar su punto de vista respecto de lo que piensan, de lo que creen, de lo que observan, obviamente considerando los criterios diagnósticos que están utilizando, ¿cierto? Para poder diagnosticar, ¿no? No necesariamente porque se les ocurrió, sino que con una base que puedan determinar un poco qué es lo que creen ustedes que viene primero, y eso yo lo voy a considerar como muy bueno, porque en realidad me están dando a conocer un poco su punto de vista al respecto de por qué están pensando que es un trastorno viene primero que otro, ¿sí? Estrategias de afrontamiento. Aquí tenemos algunas estrategias de afrontamiento que han tenido las personas, ¿cierto? Que están relacionadas con conductas evitativas,
con conductas de huida y con conductas de resguardo, que finalmente son afrontamientos poco funcionales. Entonces, fíjense, perdón, Natalie, cuéntame. Profesor, buenas noches. Hola, Mire, buenas noches. mi consulta es la siguiente, o sea, me queda como, estoy tratando como de relacionar todo lo que usted nos está enseñando y a la vez relacionándolo con el miedo, con el temor. En este caso, digamos, la ansiedad particularmente proviene por solo temores, por temores quizás de distintas índoles, por miedos de distintas índoles, porque debemos reconocer que existen varios tipos de miedo, ¿verdad? De temor. Sí. ¿La ansiedad proviene netamente de los temores, del miedo? Mira, hay que entenderlo de la siguiente forma. Cuando yo estoy enfrente de una ansiedad, sobre todo un trastorno de ansiedad generalizada, evidentemente que están relacionados por temores, pero básicamente por preocupaciones. Preocupaciones que yo tengo respecto de que algo va a ocurrir o que siento de que algo va a pasar que no va a ser muy agradable. Esa preocupación me trae consigo sintomatología. Cuando yo tengo la sintomatología presente, voy a tener ciertas conductas que van a estar relacionadas con enfrentar la situación. La problemática está en que la persona cuando tiene esta preocupación y más encima tiene esta sintomatología, se siente insegura finalmente de poder enfrentar una situación. El temor en sí es una manera de poder lograr comprender de que algo que me está temorizando, algo que estoy viendo, que lo veo real, que es algo real, ¿cierto? Me va a producir un escape particular. Eso es un estilo de afrontamiento adaptativo. Pero generalmente, cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, frente a esta preocupación, que es un temor, como tú muy bien dices, me trae sintomatología y además me trae conductas de afrontamiento disfuncional. Fíjate en las conductas evitativas. ¿Qué es lo que hace la persona? Evasión de situaciones o eventos temidos, como que los evito, no quiero tenerlos. Por ejemplo, una paciente deja de correr, ¿cierto?, haciendo ejercicio porque siente de que va a empezar a explotarle el corazón, ¿sí? Entonces, no voy a hacer el ejercicio porque finalmente me va a explotar el corazón. Después se mantiene la idea de peligrosidad, es decir, estoy dándome cuenta de que eso sigue siendo inminentemente peligroso y eso finalmente me va a traer la necesidad de que si yo evito esa situación en particular, me siento a salvo de la amenaza. Y eso finalmente se refuerza en el futuro. ¿Te fijas que estas conductas evitativas finalmente hacen de que este trastorno se mantenga en el tiempo? Por eso que es importante determinar al fin y al cabo que el temor está muy relacionado con la preocupación, que está relacionado con la sintomatología que te genera en términos fisiológicos y al mismo tiempo una estrategia de afrontamiento disfuncional que hace que mantenga yo este diagnóstico. Por eso que las personas cuesta sacarla de un estado ansioso porque no tiene estrategias de afrontamiento tan funcionales, ¿sí? Fíjate acá en las conductas de huida. La persona se ponen en marcha una vez que inician la respuesta de temor. Es decir, por ejemplo, un paciente empieza a sentir taquicardia cuando sube una escalera, pero lo va a dejar de hacer inmediatamente y va a salir del lugar, ¿sí? Porque siento que la taquicardia, entonces voy a huir. O sea, primero que todo, la persona evita y segundo, huye de la situación. Y lo último es una conducta de resguardo, ¿cierto? Donde la persona trata de buscar elementos que sean un poco obsesivos para poder darme cuenta de que eso no va a pasar. Por ejemplo, realizar un sinnúmero de llamadas a tu pareja pensando de que a esa pareja le va a pasar algo malo. ¿A qué hora llegaste? O sea, ¿llegaste al tren? Sí, ¿ya lo tomaste? Perfecto. Ok, ahora, ¿llegaste al paradero? Sí, llegué al paradero. Ok, perfecto. ¿Y ahora cuánto te demoras en llegar a la casa? No, 20 minutos. Ya, espérate, yo te voy a ir a buscar. Bueno, eso estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada con una conducta de resguardo. ¿Se fijan? Entonces, todas estas conductas hacen que ese trastorno se mantenga más en el tiempo. Entonces, es súper importante considerar estas dinámicas porque al fin y al cabo lo que vamos a pensar es que esa persona finalmente va a tener un pensamiento, una idea particular y la verdad de las cosas es que ese pensamiento se va a transformar finalmente en una problemática. Aquí dice Mario, entonces es
vital realizar una reestructuración cognitiva? Sí, por supuesto, se realiza para este tipo de tratamiento, se hace un trabajo de reestructuración cognitiva donde modifico mis pensamientos automáticos por unos pensamientos más alternativos, ¿sí? Y además estrategias de afrontamiento mucho más significativas, que tiene que ver también con una terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Entonces, pensando en esto, los tres tipos de conductas significativos: evitar la desconfirmación del temor, aumentar la hipervigilancia y exacerbar los síntomas, son cosas que finalmente entorpecen a la larga mi desempeño social, ¿sí? Entonces, ahora fijémonos en la sintomatología por sistema. Fíjense, una persona cuando tiene ansiedad social, o sea, ansiedad generalizada, ¿cómo funciona su sistema cardiovascular? Hay taquicardias, empiezan a tener palpitaciones, empiezan a tener dolores de cabeza, los dedos se ponen fríos, ¿cierto? Y creo una hipertensión arterial, ¿sí? De hecho, yo tengo mi suegro que cuando aparecen los temblores, ¿cierto? Él le tiene fobia a los temblores, ¿cierto? Y en realidad lo primero que hace es crear un grado de taquicardia y le sube la hipertensión inmediatamente y tenemos que llevarlo al médico para bajárselo porque con los fármacos, porque él es hipertenso, no logra bajarlo. Entonces, tenemos que pensar de que cardiovascularmente podemos tener problemáticas que nos podrían producir un problema más médico, ¿sí? Precisamente por la preocupación estresora, por la sintomatología que está generando producto de ese temor. En el sistema gastrointestinal, sequedad bucal, dificultad para tragar, las náuseas, ¿cierto? Los crujidos de las tripas, los espasmos de colon, las diarrea o el estreñimiento, ¿cierto? Calambres en la parte superior del estómago, aumento de la acidez, ¿cierto? La gastritis en el estómago va a crear esa sintomatología. En el sistema respiratorio vamos a tener una hiperventilación y eso va a hacer que mi respiración no sea normal y por tanto sienta de que tengo una insuficiencia respiratoria, hasta puedo tener ciertos síntomas de asma, voy a tener dolores en el pecho, sensación de ahogo. En el sistema genitourinario, ¿cierto? La necesidad de orinar constantemente, las disfunciones sexuales, por ejemplo, la dificultad para mantener una erección en un momento determinado o dificultad para excitarse sexualmente o alcanzar un orgasmo en las mujeres. Entonces, estas dinámicas indudablemente que son paralizantes, son complejas, empezamos a tener grandes dificultades, ¿cierto? En todo nuestro sistema normal y empezamos a verlo como algo desgastante y finalmente nos genera un deterioro a la larga. En el sistema musculoesquelético, la tensión muscular, ¿cierto? Hay dolores en la espalda, en el cuello, en los hombros, los temblores hay temblor involuntario del cuerpo, hay dolores de cabeza tensionales, ¿cierto? Y en el sistema nervioso central, bueno, falta de concentración, aparece el insomnio, el cansancio físico, la sensación de malestar en general, sensibilidad al dolor, problemas de memoria, problemas dermatológicos, ¿cierto? Y tenía una paciente que tenía psoriasis y cada vez que estaba con un trastorno de ansiedad generalizada, aumentaba el flujo de la psoriasis y se empezaba a enronchar todo el cuerpo y finalmente costaba mucho para poder sacarla de ese estado. Entonces, indudablemente que aquí tenemos que pensar un poco en las respuestas adaptativas, ¿cierto? Que tienen que ver con buscar elementos que sean propicios para poder disminuir esta sintomatología. Ahora, dentro del sistema nervioso central, ¿cierto? Toda esta sintomatología que tiene que ver con la irritabilidad, con sensaciones más bien de síntomas depresivos, es lo que me hace traer a un estado depresivo particular producto de una ansiedad, ¿sí? Y ahora quiero que veamos un caso en particular. Denme un segundo. Perdón, pero estábamos súper atrasados a propósito de que hablamos mucho la sesión pasada del autismo. Entonces, porque ya la próxima clase necesito trabajar con los trastornos de personalidad. Ok, eh, revisemos el caso. Revisemos el caso que tengo a continuación. No sé si alguien lo quiere leer.
No se ve todavía. Yo leo ahí un profesor, Ya, pero hay por una favor. parte negra arriba. Ahí sí. Ahí salió. Sí, caso 17. El paciente tiene 24 años, es soltero y trabaja de empleado, vive solo. Motivo de consulta. Durante casi 2 años, el paciente ha sufrido de tensión y le resultaba imposible relajarse. Ocasionalmente, se lo derivó a una clínica psiquiátrica como paciente externo porque estaba tenso y preocupado. No podía dormir y estaba lleno de sentimientos de inferioridad. A menudo se sentía aprensivo, tenía palpitaciones y comenzaba a temblar sin una razón aparente. No podía concentrarse y se irritaba fácilmente. A la noche, sus constantes preocupaciones lo mantenían despierto. En particular, se preocupaba por su aptitud sexual. Tenía miedo de no poder desempeñarse sexualmente si se casaba. A los 14 años, estando de visita en la casa de unos amigos, había espiado en el dormitorio de la hermana mayor de su amigo cuando ella se estaba cambiando. Al ver a la joven de 19 años en ropa interior, se excitó inmensamente y a menudo recordaba la experiencia. Desde entonces hacía lo imposible para espiar mujeres cuando se cambiaban o bañaban. Cada vez que lo hacía se excitaba y se masturbaba. El miedo a ser encontrado lo llevaba a hacerlo rápidamente, lo que aumentaba su excitación. A los 22 años estuvo con una prostituta por primera vez y después siguió haciéndolo bastante regularmente. Sin embargo, en los meses anteriores a la consulta no pudo lograr la erección, lo que al principio lo hizo sentir ansioso y luego lo sintió que era y luego lo sintió que era inferior. Estaba incómodo en compañía de mujeres y creía que no sería capaz de casarse. Comenzó a evitar a sus amigos y se mantuvo solitario en sus ratos libres, aunque continuó trabajando. Hasta ahí veo. Ya. Antecedentes. El paciente era el tercero de 3 hijos de un taxista. Sus 2 hermanos mayores fueron bastante exitosos en la escuela y en sus carreras. Él aprobó la escuela secundaria con notas normales y a los 18 años comenzó a trabajar como empleado en una empresa de su tío. Luego se mudó a vivir solo. Antes de su enfermedad, el paciente era considerado sociable y extrovertido. En la escuela y más tarde en el trabajo se llevaba bien con sus compañeros. Tenía muchos amigos, pero no amigos íntimos. Era físicamente normal y no tenía ninguna enfermedad seria. Tampoco había información sobre alguna enfermedad mental o trastornos de conducta en su familia directa. Datos actuales. Al ser examinado estaba tenso, no quería hablar de su comportamiento sexual, pero aparte de ello era educado y cooperaba bien. Su estado de ánimo era neutral y tenía respuestas emocionales adecuadas. No se sospecharon síntomas psicóticos. A medida que la entrevista avanzaba, comenzó a hablar más y a referirse a su sentimiento de inferioridad. Parecía estar preocupado por sus experiencias de impotencia. Los exámenes físicos, incluyendo el neurológico, no revelaron anormalidades. Ya, perfecto. Bien, aquí hay hartas cosas que tenemos que analizar. Veamos, ¿qué es lo que primero consideran importante de rescatar en este caso? Pueden escribirme o hablarme, no hay problema. Bernardita me dice, TAC, trastorno de ansiedad generalizada, profesor, de acuerdo a que menciona que tiene sentimiento de inferioridad, preocupación y nerviosismo excesivo, además presentes síntomas como no podía dormir. Ok. Después Mario dice que tiene ansiedad generalizada y también puede tener un TOC, ¿ya?
evento de ver la hermana de su amigo lo marcó. Ese dice Williams. Ya, perfecto. ¿Qué más? Mario dice eh, Hipersex- hipersexualidad y trastorno evitativo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere aportar? ¿Nadie se anima a decir algo más? Al parecer no, profesor. Tendría que evaluarnos ahora nosotros. Ok, veamos un poquito. No, todo lo que ustedes están diciendo tiene sentido. La mayoría habló de un trastorno de ansiedad generalizada, indudablemente por la sintomatología que está presentando, sí, y eso es correcto. Sin embargo, tenemos que pensar un poco, y esto es cuando hablo de integrar, ¿no? Cuando hablamos de integrar, tenemos que entender que ya tenemos la sintomatología, por un lado, que aquí yo lo subrayé, que es tensión, ¿cierto? No podía dormir, sentimientos de inferioridad, se sentía aprensivo, había palpitaciones, comenzaba a temblar sin una razón aparente, no tenía dificultades de concentración, había irritabilidad, ¿cierto? Había constantes preocupaciones, que eso lo hacía mantenerse despierto, y finalmente lo que le más preocupaba era su aptitud sexual. ¿Por qué le preocupaba su actitud sexual? Porque finalmente no tenía miedo, dificultad y no podía poder desempeñarse sexualmente si se casaba. ¿Y eso por qué? Porque finalmente tuvo una disfunción eréctil, ¿cierto? En un momento determinado, precisamente porque estuvo en una condición sexual un poco no natural, ¿cierto? Porque primero empezó a ver a su amiga y empezó a tener, digamos, varias experiencias. ¿No le llama un poco la atención eso de que empezó a ver a muchas mujeres, ¿cierto? Mientras se cambiaban o se bañaban y buscaba los momentos para poder ver eso? ¿Qué le llama la atención eso o qué nombre tiene eso? Es como una parafilia, un voyerismo. Exactamente, un voyerismo, ¿sí? Es un voyerismo, como dice Cristian, es una parafilia. Entonces, como hay un voyerismo, finalmente esa persona, dentro de su ideación, ¿cierto? Dentro de su fantasía, él tenía la necesidad de hacerlo todo rápido. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo sorprendiera. Y él, de alguna manera, le generó una estimulación y finalmente le creó una desviación finalmente en su placer, finalmente que por el tema de ver algo que es una obsesión por una situación sexual, ¿cierto? Él no puede tener otro tipo de relaciones más significativas, ¿cierto? En base a una problemática de inseguridad. Eso trae consigo un trastorno de ansiedad generalizada porque hay una preocupación de que probablemente algo en particular no va a funcionar. Entonces, finalmente, lo que dice acá es, veamos un poco la discusión de este caso. Fíjense lo que dice acá. El paciente responde a los criterios del trastorno de ansiedad generalizada, con sus largamente presentes preocupaciones y tensiones, y con más de 4 síntomas característicos que incluyen síntomas autónomos. No hay razón para pensar que sus síntomas tengan una etiología orgánica o que sean de producto de algún otro trastorno físico o mental. Desde la adolescencia, el paciente presentó síntomas típicos de voyerismo, ¿cierto? Que está clasificado en un código específico, una perturbación de índole sexual. Esto se complicó con un mal funcionamiento sexual no orgánico que se manifestó con
como la impotencia sexual, que también tiene un código que es el F52.2. Entonces, aun cuando el trastorno sexual era aparentemente el primario y los otros trastornos pueden ser considerados secundarios, lo que hace la CIE-10 en términos jerárquicos es poner primero los desórdenes en número de valor más bajo al más alto, ¿sí? Es decir, el número más bajo es el F41, el que le sigue es el F52, el F52 y el que le sigue es el F65, del más bajo al más alto. Pero no es por un orden de importancia de trastorno, sino que porque así lo hace la CIE-10. Y ese es el diagnóstico finalmente que ustedes pueden considerar. Trastorno de ansiedad generalizada, con diagnóstico subsidiario de fracaso en la respuesta genital y finalmente un voyerismo, un trastorno parafílico, ¿sí? Entonces, se fijan un poco que es importante entender cómo es que estamos atendiendo a esto. Lo que importa a mí, más allá de poder entender de que es un trastorno de ansiedad generalizada, ¿qué otros trastornos existen a la base a propósito de esa ansiedad? O sea, ¿qué fue el que gatilló la ansiedad generalizada? Y si ustedes se dan cuenta, la persona, en cierto modo, empezó a tener conductas que tienen que ver con una obsesión particular, con una dinámica aprendida, porque le llamó la atención que esta joven se estaba desvistiendo, ¿cierto? Y que la vio en ropa interior y se le generó una excitación. Lo más probable es que esa persona más adelante siga teniendo, ¿cierto? Conductas de ese tipo en la medida que lo siga repitiendo. Entonces, al final, Cabo lo que hizo fue generar un grado de inseguridad en sí mismo y por eso tuvo que optar a entrar con una persona que trabaje en la prostitución, ¿cierto? Para poder seguir satisfaciendo sus necesidades. Sin embargo, eso no le generó la misma atención y finalmente le generó una impotencia sexual. Entonces, en ese sentido, él creaba un trastorno de ansiedad generalizada, producto de una problemática determinada, que trae consigo una sobrepreocupación constante respecto de si que va a poder funcionar, porque indudablemente con todas estas características, ¿cierto?, hace que esa persona se sienta poco atractiva frente a las demás personas y finalmente crea un poco repertorio de conductas sociales para poder, digamos, tener la capacidad de poder tener una comunicación más abierta o tener la capacidad de poder seducir a la persona o tener la capacidad de poder finalmente llegar a un nivel de seducción mutua en una relación de pareja. Y finalmente lo que él espera es tener conductas de este tipo y es la única manera donde se puede excitar, porque finalmente se genera un trastorno. Entonces, en este sentido, este caso me parece bastante interesante en la medida que vayamos dando cuenta de que la persona cumple con los criterios de ansiedad generalizada completos, ¿cierto? Y además hay que tener a la vista el motivo del por qué pudo haberlo tenido, y aquí aparece, digamos, información necesaria como para poder llegar a ese diagnóstico. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo has visto? Bien, profesor, solo que yo hay algo que no sé, no lo vi en una clase. Esto cuando usted los clasifica por este F65.3, ¿cómo era, profesor, para saber eso? Esa clasificación. Ustedes se meten al Google, al Tata Google, y ponen trastorno de ansiedad generalizada en el CIE-10 y le va a aparecer automáticamente el código. Ya, profesor, gracias. ¿Sí? Profesor, Sí, a dígame. mí me queda la duda de cómo podemos diferenciar la búsqueda entre el CIE-10 y el DSM-5. Me quedo como eso porque la otra vez estábamos hablando del DSM-5 y la búsqueda de algunos códigos y ahora apareció el CIE-10 y ahí me perdí. No, mire, no se preocupen lo Me puse importante es que cuando ansiosa. ustedes ansiedad generalizada. Ok, lo que importa, y para que bajemos la ansiedad, ustedes se pueden guiar tanto en el DSM-5 como en el CIE-10, no importa, da lo mismo cualquiera de los dos. Cuando ustedes estén en presencia de un caso y ustedes sepan diferenciar, sacar primero la sintomatología puesto en un lugar, las problemáticas que causan esa sintomatología en otro lugar, y después se van a buscar una posible causa. Por ejemplo, dicen, esta persona me da la impresión que tiene un trastorno de ansiedad social. Chuta, ya, ¿dónde está la ansiedad social? ¿En el CIE-10 o en el DSM-5? Ya, voy a meterme en el DSM-5. Voy a ver los criterios diagnósticos. Perfecto. Los criterios diagnósticos me dicen que esta persona tiene ansiedad social porque cumple los criterios de la sintomatología y de las preocupaciones que tiene en base a lo que le ocurre con las demás personas. Perfecto.
si lo categoriza de esa manera, está bueno, ¿sí? Pero además, usted dice que esta persona, además de tener fobia social, tiene cada cierto tiempo, de acuerdo a lo que dice el relato, problemas conductuales de inhibición motora, o un trastorno conversivo. Bueno, se van al criterio de trastorno conversivo y dicen, según el DSM-5, de acuerdo a los criterios diagnósticos, la persona podría, no diga tiene, podría tener, podría estar en presencia de, no seamos tan categoriales. O sea, siempre el psicólogo tiene que decir algo que es probable que presente este diagnóstico, porque claro, tengo que seguir haciendo un análisis, no solamente en un caso podemos hacer un análisis exhaustivo, sino que tenemos que tener cierta información. Entonces uno podría pensar, esta persona podría, sobre todo en el caso que vimos en la prueba, en el último caso, era interesante que cuando ustedes hicieran un análisis o una integración de la sintomatología, ustedes pudieran estar al tanto de decir, esta persona podría estar en presencia de un grado de inestabilidad emocional, ¿cierto? O bien un grado de inestabilidad anímica, que fueron los causantes de la sintomatología en particular. A eso voy con la integración, es como una cosa súper cortita, no necesito explayarme tanto, pero eso me indica que ustedes tienen por lo menos una base de por qué están posicionando algún diagnóstico, ¿cierto? En particular. Y eso es lo que vamos a ejercitar ahora, ¿cierto? Y lo que vamos a pensar, digamos, cuando tengamos la prueba, la segunda prueba. Acuérdense que la segunda prueba es grupal, es de a 2. Algunos alumnos me pidieron que fuera de a 4. Yo digo, no tengo ningún problema, pero ese grupo de A4 dividan igualmente la prueba en 2 y tengo yo finalmente 2 pruebas. Y tengo la sensación de que la prueba es de dupla, sin importar cuánta, o pueden hacer la prueba en conjunto, todos, pero mándenme de a 2 la prueba, ¿sí? Para que se lo digan a sus compañeros, a los que faltaron. Profesor, lo otro, ¿usted nos podría subir como para practicar unos 2 casos más o no? Sí, claro, sí, sí, Y voy a después subir unos 2 revisarlo en la casos otra más. clase con usted para ver cómo anduvimos. Sí, de hecho lo que voy a hacer es les voy a subir un caso de ansiedad social, porque la próxima clase, porque yo tenía pensado ver ansiedad social hoy día, pero ya estamos súper cortos en la hora, para que la veamos en la próxima clase, para irnos de lleno a los trastornos de personalidad. Entonces, ustedes ya tienen el caso de ansiedad social, lo revisan y se dan cuenta un poco cuáles son las características que tienen que estar pensando para poder lograr un diagnóstico. Sí, no tengo ningún problema, lo voy a hacer ahora mismo. ¿Ya? Ah, pero espérate, dame un segundo. Déjame hacer. Espera un cachito. Vamos a ponerlo inmediatamente en el chat, el caso. Ahora sí. Vamos a hacer un pequeño Word de esto. Me faltan los datos actuales. Me falta la discusión del caso 16. Este caso de fobia social cursa 2 trastornos, ¿sí? Para que lo consideren. Guardar como.
caso 17 es... Sí. Ok, entonces ahora necesito encontrar el archivo. Ya, ahí está. ¿Ya? Y ustedes ya tienen en esta PPT, ustedes pueden estudiar la fobia social que está en la PPT, ¿cierto? No la alcancé a ver hoy día, la vamos a ver igual la próxima clase. eh, para que lo puedan estudiar y puedan entender mejor un poco el caso que les estoy presentando, para que puedan considerarlo también como temática de estudio. Eso. Bien, entonces nos veremos en la próxima clase. Espero que estén muy bien. Vamos a descansar. No sé si hay alguna pregunta antes de irnos. Profesor, las notas de cuándo estarán listas para saber cómo nos fue. Ah, claro, las notas van a estar mañana. Yo la Ya, verdad de las cosas que lo lamento mucho, les pido mil disculpas, me he demorado harto porque son muchos alumnos los que tengo y ya estoy terminando la sección de ustedes, ¿cierto? Que es la última que me queda y lo hice específicamente porque ustedes son la última sección que tengo clase, entonces como que voy de la primera a la última y lamentablemente ustedes fueron los que quedaron al final, pero claro, es mi manera de llevar un orden respecto a las evaluaciones. Me he demorado porque la retroalimentación está en cada una de sus pruebas, entonces cuando ustedes tengan su nota en el portal, me manden un correo individualmente para yo mandarle la retroalimentación directamente a sus correos, ¿ya? Y si así existen dudas respecto a su nota, por favor también escríbame. Si no están de acuerdo con la nota, escríbanme para saber si podemos llegar a algún arreglo respecto de alguna dinámica evaluativa que a lo mejor no considere. ya, profesor. Muchas gracias, que descanse, buenas noches. Profe, Gracias, buenas noches. Profesor, que descanse. Que esté profe, muy ¿acaso bien. una consulta cortita o ya muy tarde? No, cuénteme nomás, dígame. Profe, me quedé un poco pegado o con dudas respecto al déficit atencional cuando usted conversaba recién. Lo encontré bastante interesante, el tema del déficit atencional. ¿Ya? En el sentido de que ahí, por lo que yo entendí, usted señalaba, ¿cierto?, que cuando en el embarazo, ¿cierto?, se empieza a gestar este déficit atencional. El tema que a mí me cabe la duda, por ejemplo, yo lo he visto en los colegios y también en los adultos, el tema de que no tiene una solución. Por ejemplo, el déficit atencional en los niños va a pasar que no se van a lograr concentrar. Entonces, ¿qué va a pasar? El medicamento. Y ahí viene varias preguntas en ese sentido. O sea, uno dice, en realidad el medicamento, ¿cierto?, lo va a mantener controlado para que el niño se adapte a un sistema educativo, o sería al revés, ¿cierto?, que el sistema educativo debería adaptarse al niño y tener una estrategias o alguna forma distinta de que ellos aprendan. Porque, más que un déficit o un problema, yo lo podría entender hasta como una forma diferente de aprendizaje. Ahora, en los adultos, cuando llega a los adultos, es lo más complejo porque uno llega a una vida laboral, ¿cierto? Que muchas veces el déficit atencional puede llegar a generar un problema en cuanto a la concentración. Alguien puede estar en una reunión y no sé, después la reunión sigue y la persona está en otro, en otro lugar. Y después cuando Claro. vuelve, ¿qué pasó? Y le genera dificultades. Pues ya adultos, no sé si habrá medicamentos por un lado o alguna estrategias, porque yo creo, o sea, por lo que yo entiendo, es una estructura, ¿cierto?, cerebral, hay conexiones ahí que hacen que sea un tema biológico, que hay que aprender a vivir con ello, tener algunas estrategias, pero no creo que un adulto después se pueda medicar siempre. Va a haber que una forma de poder sobrevivir o poder adaptarse o que sea funcional, en realidad, hacia el entorno. Eso me quedó dando vuelta, profe, con Sí. el eje atencional, ¿no?
Sí, sí, no entiendo. Mm. Mira, por lo general, lo que ocurre en los niños, las estrategias de enfrentar el déficit de atención está muy ligada a tratar de mejorar su estabilidad emocional. Una persona que se estabiliza emocionalmente es una persona que deja de preocuparse de muchos factores que ocurren a su alrededor. Entonces, que se trate de enfocar más en cosas que sean más específicas, como por ejemplo, datos que sean concretos, como el tema de la clase. Claro, una persona con déficit de atención, con hiperactividad, no puede tenerlo todo el día sentado en una clase. Entonces, es importante también que exista una valoración socioambiental, donde los profesores también consideren que este diagnóstico, o sea, que si está diagnosticado, que tenga la posibilidad de poder darle una retroalimentación particular, con una información particular para que el niño comprenda, sentarlo adelante, tener ciertas estrategias para que el niño pueda tener mayor concentración. Al mismo tiempo, el tema médico, ¿cierto? En términos de farmacología funciona muy bien, sobre todo cuando se usan estimulantes desde el sistema nervioso, como el metilfenidato, ¿cierto? Que se usan sobre todo en adultos, ayuda mucho a tener la capacidad de no tener tantas obsesiones para poder estar metido en un tema en particular. Porque una de las cosas que crea el déficit de atención es que se queda metido en una cosa súper particular, dejando de lado otras variables que pueden ser mucho más importantes. Entonces, en realidad, como que el fármaco te ayuda a estar mucho más presente en una dinámica más global que particular. En los adultos, precisamente, ayuda mucho la psicoterapia en términos de reorganización o autoorganización en términos de sus actividades diarias. Importante es establecer cuáles son las prioridades que esa persona tiene. Y también es importante establecer que la persona, claro, no le voy a decir a un jefe, oiga, sabe que tengo déficit de atención, porque en realidad probablemente pueda estar en una posición de que probablemente me puedan desvincular en algún momento, entonces puede ser un poco complejo. Entonces, también considerar de que la persona que está con ciertas dificultades, por ejemplo, no se me olvida mandar correos, se me olvida hacer cosas, o me da lata de hacer una tarea porque tengo muchas tareas por pendiente, la idea es que se le ayude a ese paciente a generar ciertas tareas que sean rápidamente realizadas, ¿cierto? Para poder empezar a tener un orden, porque generalmente el déficit de atención siempre tiende a ser muy desordenado. Entonces, llevarle una estructura más ordenada probablemente, y más con un fármaco en particular que pueda ser incluso de por vida, podría funcionar bastante bien. Lo importante es que él no sienta deterioro en su funcionamiento global. Eso es lo más importante. Yo creo que esas son las posibles formas para poder trabajar estos diagnósticos, ¿cierto? Y poder finalmente mejorar la calidad de vida de la persona, si eso es lo más importante, ¿sí? No sé si Sí. Y te ahí, respondí, profesor, Franco. Sí, profesor, gracias. sí. Y ahí, profesor, Santiago. profesor, igual es súper importante trabajar los contextos. Nosotros que trabajamos con niños también conversamos mucho con las familias que el medicamento Ok, obviamente no es mágico. Entonces, trabajar con la familia desde hacer rutinas, organizar estudios que no sean largos, por ejemplo, rayar la página del cuaderno abajo y supongamos hacemos matemática, reforzar 3 ejercicios, trabajando desde el error, pero hacia lo positivo. Entonces, hacer esas rutinas que sean cortitas con los niños. Ese tipo de cosas desde pequeño. correcto. Sí, por supuesto. De todas maneras, eso funciona totalmente bien. Tiene que ser siempre esquematizado y no con tanta intensidad, ¿no? Porque en el fondo cuando uno trabaja de manera intensa una situación en particular, apréndetela y tienes que volver a darle, también el niño se tiende a frustrar. Entonces hay que tener cuidado con la tolerancia a la frustración también. Ya, chiquillos, vamos a descansar. Que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase. Todos despiertos, Profesor, yo muchas creo que gracias. como de las 5:30 de la mañana. Sí, me Buenas imagino. noches. Chao, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor, Gracias, que que esté estén muy bien. bien. Igual. Chao, chao. Chao.